Bueno, muy bien. Buenos días a todos los madrugadores de acá del Congreso. Hoy vamos a charlar sobre la dinámica que estamos recuperando en el mercado de maíz y de trigo. Veníamos, la verdad que muy cascoteados en estos dos mercados. Recordemos que acá las complicaciones más fuertes que habíamos tenido habían sido la existencia de los derechos de exportación y las restricciones a la comercialización. Estas dos medidas, estas medidas fueron eliminadas, fueron uno de los primeros actos de gobierno de la nueva administración y generaron un cambio que realmente es notable. Yo creo que hoy por hoy decimos muy rápido eliminar los derechos de exportación y eliminar las restricciones a la comercialización, pero el impacto que esto tuvo realmente generó un cambio notable dentro de los mercados. Entonces, me parecía importante justamente arrancar mirando ¿cuál era el cambio en la dinámica que se había dado en los mercados de maíz y de trigo, viendo justamente lo que veníamos comentando de las restricciones? Entonces, para entender cómo funcionan estos mercados en Argentina, tenemos que tener presente que tanto el maíz como el trigo tienen un consumo interno importante dentro del país. La soja prácticamente toda se termina exportando, ya sea como poroto o como subproductos, pero en el caso del maíz y del trigo tenemos aproximadamente en maíz 6,5 millones de toneladas y en maíz entre 9 y 10 millones de toneladas, dependiendo cómo hagamos el cálculo, de consumo interno, y el remanente se exporta. Ahora bien, dentro de ese consumo interno que nosotros tenemos, la dinámica de este consumo interno lleva a que vaya haciendo compras paulatinas a lo largo del año. A medida que va pasando el tiempo, vamos teniendo todos los meses una compra paulatina que tiene que ver esa compra paulatina con las necesidades que va teniendo el ritmo al cual el consumo va tomando esa mercadería. Piensen ustedes en un molino de trigo que tiene una capacidad de molienda determinada, piensen en un feedlot que tiene una cantidad de animales que puede ocupar y esos animales comen una cierta ración todos los días. Con lo cual, el feedlot necesita constantemente, igual que el molino de trigo, un flujo constante de mercadería, pero no puede salir y comprar todo lo que necesita para el año porque primero no tendría dónde recibirlo porque la capacidad logística es limitada, pero además de eso la capacidad financiera para comprar toda la mercadería junta también es limitada. Por el otro lado tenemos a la exportación. En el caso de la exportación estas dos restricciones no aplican. ¿Por qué estas restricciones no aplican? Porque la exportación puede tomar préstamos de prefinanciación de exportación a tasas muy bajas y comprar y pagar la cantidad de mercadería que se le ocurra, y nunca se va a quedar sin espacio porque si ve que hay mucha demanda y que también tiene oferta, lo que va a hacer es seguir contratando barcos para que se lleven toda la mercadería. Pero el problema que tiene la exportación es que tiene que aprovechar la ventana de tiempo en el cual el mercado internacional está ávido de la mercadería. Por eso es que la exportación suele tener, cuando arranca la campaña en Argentina, un pico muy fuerte de demanda de trigo y de maíz, y después se va tranquilizando. Ahora, dentro de ese pico, lo que va a pasar es que mientras la exportación pueda seguir cerrando negocios, los precios le den, en el sentido de que el valor que tiene que pagar el mercado interno es más bajo que el valor que le paga el comprador internacional descontando los gastos, va a seguir demandando barcos. Y el problema que tiene el consumo interno es que si en esta etapa inicial la exportación es demasiado agresiva, compra mucha mercadería, embarca mucha mercadería, puede dejarlo desabastecido para la segunda parte del año cuando el consumo necesita seguir comprando, pero la exportación ya se retira porque los precios ya no le juegan favorablemente. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se dice, bueno, si nosotros tenemos un cierto nivel de producción y tenemos un cierto nivel de consumo interno, la diferencia entre la producción y el consumo interno nos va a dar el saldo exportable. Si nosotros vemos que los exportadores van anotando negocios de exportación o van haciendo compras de mercadería y sobrepasan el saldo exportable, entonces para la segunda parte del año el consumo interno va a tener problemas. ¿Qué es lo que hace el consumo interno para evitar esos problemas? Lo que hace el consumo interno es, primero, ir monitoreando la actividad de la exportación. Cuando el consumo interno observa que la exportación está demasiado agresiva en sus compras, lo que hace es eleva el precio que está pagando un poco por encima de la paridad de exportación, del precio al cual
puede el exportador vender en el mercado internacional y automáticamente el exportador deja de pedir barcos. Porque el negocio del exportador es un negocio de gran volumen, pero poco margen. Si yo le pongo 1 o 2 dólares encima al precio de paridad de exportación, ahí lo que va a terminar pasando es que los exportadores se van a retirar. Y para el consumo interno, 1 o 2 dólares, si bien parece mucho para un exportador, un consumo interno que tiene otros márgenes, los puede pagar. De esa forma el mercado de trigo y de maíz se ha autorregulado históricamente y nunca tuvo problemas para conseguir generar el abastecimiento en todos estos años. Ahora, lo cierto es que siempre se pagaba el valor de exportación o un poco más. Y ese era el valor que recibía el productor. La administración anterior, preocupada porque los alimentos llegaran relativamente baratos a la mesa de los consumidores y que no faltara maíz y trigo, lo que hizo fue decirle, bueno, despreocúpense de esta cuestión del saldo exportable, lo voy a administrar yo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Las necesidades del consumo interno seguían siendo las mismas, pero ahora el encargado de controlar si el saldo exportable estaba tomado o no era el Estado. Y el Estado recalculaba constantemente ese saldo exportable y en función de ese recálculo iba habilitando cuotas de exportación. Esto lo que generó es que la exportación quedó activa solo durante una parte del año, pero una vez que se terminaban los ROEs, una vez que se terminaban los permisos de exportación, de ahí para adelante solo quedaba el consumo interno comprando. Consumo interno que compra volúmenes limitados todos los meses, y esos volúmenes limitados todos los meses eran menos de lo que el productor agropecuario estaba dispuesto a ofrecer. Se generaba un mercado con mucha oferta, poca demanda, los precios bajaban muy por debajo de la paridad de exportación y el precio que recibíamos era muy bajo con respecto a lo que podrían y lo que se pagaba en el resto del mundo. Para que ustedes vean cómo y recordemos cómo se administraba esto. En este cuadro, que era el que nosotros hacíamos para poder ir haciendo el seguimiento de todas las posiciones, lo que nosotros hacíamos era calcular cuánto era el saldo exportable. Ahí tomábamos el nivel de producción esperado y le restábamos el consumo interno. A lo largo del año esto iba teniendo sus altos y bajos dependiendo de las estimaciones de producción. Este año en particular, que fue la campaña 2010-2011, en el caso del maíz, arrancamos con una expectativa de producción muy alta que después se fue moderando y por eso fíjense que la línea roja que marcaba el máximo fue variando. Ahora, el gobierno hacía el mismo cálculo, pero no autorizaba las 16 millones de toneladas para exportación. Iba autorizando paulatinamente. Inicialmente ese año autorizó 5 millones de toneladas y fíjense que en ese momento, donde estábamos ya prácticamente terminando la siembra de maíz en ese año en particular, eran muy pocas las exportaciones, los negocios que el productor realmente iba originando y le iba vendiendo al exportador, que es la línea verde que ustedes pueden ver ahí. Porque ¿qué pasaba? Ese era el mercado forward, el mercado de ventas anticipadas. Y en ese momento no es grande la cantidad de mercadería que se va vendiendo. Se va vendiendo muy de a poco, pero las ventas se van acumulando a medida que vamos teniendo los cultivos ya sembrados, nacidos y demás. Alcanzábamos el techo de lo que se había autorizado y entonces ahí el gobierno autorizaba un poco más. Fíjense que ahí pasamos de 5 millones a un poquito más de 8 millones las autorizaciones totales. En esta época del año, ya febrero-marzo, ya se empezaba a vender mucho más activo. Entonces fíjense cómo rápidamente las operaciones de venta de los productores llegaban al techo. Ahí nuevamente el mercado se quedaba sin espacio, sin aire y la exportación, y nos quedábamos sin mercado. Y estamos hablando antes del momento de la cosecha, que sería la línea negra esta que yo les marcaba acá. El gobierno hacía el recálculo nuevamente, autorizaba algo más de exportación, pero fíjense que esa autorización adicional rápidamente desaparecía, porque ya ahí la intención de venta era enorme porque ya teníamos la mercadería. Y finalmente, para cuando llegaba la fecha de trilla del maíz tardío, que ya en estos años se empezaba a ver como una realidad cada vez más palpable y que la producción se orientaba cada vez más a julio que a abril-mayo, lo que nos encontramos con que ya no había más saldo exportable. A partir de acá desaparecía el mercado de maíz, no teníamos precios de pizarra, no teníamos valores de referencia y los precios que se pagaban eran muy bajos. Entonces, no hay peor negocio para un productor que hacer un grano que después no se puede convertir en plata. Y esto era lo que pasaba con el maíz.
Llegamos a tener años donde pasábamos 6, 7 millones de toneladas de maíz de una campaña a la otra, no porque el productor lo quisiera retener, sino porque no había mercados para venderlo. Bueno, esto se terminó, esto ya no existe más, y esto es un gran cambio para nuestro sector. El otro cambio que quería puntualizarles hoy es el cambio de la eliminación de los derechos de exportación. Si nosotros miramos los costos de producción de trigo, teniendo en cuenta ahí la primera parte que son los costos variables, después la línea roja los gastos de estructura y finalmente el costo de la tierra, fíjense que ustedes ven en esas barras ahí cuánto era el costo de producción total que nosotros podíamos estar estimando. Estos datos están tomados de la revista Márgenes Agropecuarios. Las líneas que ustedes ven son los precios que se estaban pagando. La línea más clarita es el precio real que se estaba ofreciendo en el mercado. Ahora ustedes ven que hay otra que es un poco más alta. Esa línea es el precio que efectivamente deberíamos haber estado recibiendo, que es un 20% más. Entonces, acá nos quedamos viendo una señal totalmente distinta. Fíjense, en estos años el mercado internacional nos decía, muchachos, siembren trigo que yo se los pago, pero el productor argentino no veía esta señal de precios, la que veía era esta otra, y el productor que decía, mira, yo no recupero los gastos de siembra, no recupero los alquileres. Y después, cuando los precios bajaron, ni siquiera recuperábamos los gastos operativos para hacer trigo. Entonces, en estas condiciones, realmente se hacía muy difícil llevar adelante la producción de trigo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el área sembrada de trigo entró en un proceso de autodestrucción. Fíjense cómo tuvimos una caída y llegamos a tener la menor área sembrada en 100 años. Después tuvimos alguna recuperación, esa recuperación estaba relacionada más que nada con algún rebote, porque bueno, en este año en particular fue cuando los precios del trigo volaron y al año siguiente el productor sembró mucho. El cambio de expectativas que nosotros estábamos marcando, lo que terminó generando este año en particular, que tuviéramos un incremento en la intención de siembra de trigo del 30%, 40%. Hay que ver si se termina concretando por las dificultades climáticas, pero la decisión estuvo. Fíjense cómo también otro punto para recalcar, cómo el productor agropecuario rápidamente vio el cambio en las circunstancias y actuó generando una cantidad tomando una decisión que generó dinámica nuevamente. Pero además de esto, algo que nos ha pasado a nosotros es que tras tantos años de estar alejados de los mercados, le perdimos la costumbre de cómo funciona el mercado de trigo. En este cuadro lo que vemos es cómo se distribuye la producción argentina, el destino que se le da. Fíjense que el consumo interno, que es la superficie, las barras rojas que ustedes ven ahí, tiene un crecimiento prácticamente tendencial. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que ver con el nivel de consumo de la población. Como la población va creciendo vegetativamente, fíjense cómo también el consumo va creciendo. El segundo tramo que ustedes pueden ver ahí, en verde, son las exportaciones destinadas a Brasil, que es nuestro principal comprador por una cuestión de cercanía, por una cuestión de la protección arancelaria que nos da el Mercosur. Es nuestro mercado natural. Brasil se lleva 6 millones de toneladas más todos los años. Van a ver ustedes que hay algunos años donde tenemos una parte en turquesa. Esos años en turquesa, esos años que tienen la línea en turquesa, lo que les marca es que la producción de Argentina no alcanzó a completar las necesidades de Brasil y Brasil tuvo que ir a comprar ese trigo a otro lugar del mundo. Este año en particular la producción de Argentina llegó hasta acá. Como Brasil necesitaba más mercadería, esto lo tuvo que comprar en otros países. ¿A dónde lo compró? Lo compró en Estados Unidos. Entonces ahí uno de los grandes miedos que hay es que esa participación de Estados Unidos nos termine generando una pérdida de estos mercados. Eso es un miedo infundado porque hay razones muy fuertes para que Brasil se abastezca de Argentina. La cercanía, que hace que los barcos puedan cargar y descargar muy rápido yendo a Brasil, y eso hace que tengan menos necesidad de cubrir costos financieros y logísticos también los molinos que están además en el sur de Brasil. La protección del Mercosur, que si bien se suspendió algunos años, fueron justamente los años donde la producción de Argentina no alcanzaba. Entonces todo esto nos genera otra dinámica. La diferencia entre la producción total, el consumo de Argentina y el consumo de Brasil, hay que colocarlo en terceros países. ¿Cuáles son estos países? Los países que compran trigo a secas, que no buscan calidad, que es el sudeste asiático y el norte de África. Ahora, el problema que nosotros tenemos para llegar a esos mercados
es el flete. Fíjense que desde Argentina hacia estos mercados tenemos un flete que es mucho más alto que llevar la mercadería hasta Brasil. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a terminar generando? Que para llegar a esos mercados el descuento que vamos a recibir, el precio que vamos a recibir va a ser mucho más bajo. Y además en el interín, en el cuadro anterior, ustedes veían que había una superficie naranja, acá. Esa superficie naranja es el saldo exportable de lo que sería la ex Unión Soviética. Rusia, Ucrania, Kazajistán y otros países de la región. Ahí lo que nos encontramos fue que estos países, en el momento que Argentina estaba en los mercados internacionales, su saldo exportable era relativamente bajo. Hoy que nosotros nos estamos volviendo a estos mercados, nos encontramos con que estos países están presentes, nos genera una competencia realmente muy fuerte, y ahí chocamos, y eso hace que los valores que recibimos por nuestro trigo también estén recibiendo un precio un poco más bajo. Si nosotros miramos y tratamos de retrotraernos a lo que era la campaña, los años donde teníamos un mercado libre de trigo entre el 2002 y el 2008, fíjense que en promedio, cuando uno mira la distribución del año, las exportaciones argentinas a Brasil siempre están presentes. Pero en los primeros meses del año, además, exportamos a estos otros destinos que yo les comentaba recién. En ese momento, fíjense cómo el precio que recibe el productor argentino, como porcentaje del precio de Chicago, recibimos un premio que es aproximadamente un 4% del valor del mercado de Chicago. O sea, recibimos Chicago más 4%. Ahora, cuando nos salimos de esos meses donde tenemos mucha oferta de venta de parte de los productores y tenemos que ir a colocar ese trigo a otros países del mundo, ese premio se va hasta el 12%. Entonces, en el mercado de trigo nosotros tenemos dos momentos muy marcados. Desde que cosechamos hasta marzo, abril, posiblemente hasta mayo, donde hay que colocar el saldo excedente en los países del resto del mundo, y después cuando el que queda comprando es Brasil y el consumo interno. En ese momento es donde aparecen los mejores precios para el trigo. Este año nos pusimos todos bastante nerviosos porque los precios no mejoraban del trigo. ¿Y cuándo empezaron a mejorar? Empezaron a mejorar recién en junio, cuando se dio, fíjense acá, cuando empezamos a tener este mercado. Entonces, lo que va a pasar es que como la competencia que tenemos en estos terceros países es muy fuerte, para llegar a esos países vamos a tener niveles de precios bastante deprimidos. Pero después vamos a tener un mercado totalmente distinto. Entonces, un poco la receta que nosotros tendríamos que hacer, recordando cómo funciona el mercado de trigo, ahora que volvemos a estar en este mercado, cómo es la dinámica del mercado de trigo, dos tiempos muy marcados. Primera etapa del año, donde los precios son muy bajos porque estamos exportando a terceros países, y una segunda etapa del año donde repuntan. Pero adicionalmente, cuando nosotros estamos en pre-campaña, cuando tenemos los mercados forward, el precio del trigo también muchas veces resulta muy atractivo. Entonces, si yo sé que por cuestión financiera tengo que vender el trigo en plena campaña, no tengo que esperar a encontrarme con esta realidad. Tengo que actuar antes y anticiparme a eso, porque cuando llegue el momento de la cosecha, diciembre, enero, febrero, seguramente que la presión vendedora de trigo en Argentina sea tan grande que los precios van a bajar. Si yo no puedo aguantar a que en junio retome el precio, debería vender antes. Otro coletazo que tiene esto es el tema de la calidad del trigo. Este es un cuadro que se lo tomé a Leandro Pierbattisti, que lo presentó en A Todo Trigo este año. Fíjense cómo la calidad del trigo argentino, el nivel de proteína ha ido bajando y ha ido cayendo cada vez por debajo de lo que los principales compradores del mundo piden. Esto también tenía que ver con la dinámica perdida, con los precios bajos que estábamos recibiendo y con la poca gana con la cual se hacía el trigo en Argentina. Esto debería ir revirtiéndose año a año ahora que vamos a empezar a tener un mercado mucho más dinámico. Cuando miramos el caso del mercado de maíz, dejamos de lado el trigo, vamos ahora al maíz, fíjense que en los primeros años de la intervención el mercado de maíz todavía seguía traccionando en área. ¿Por qué pasaba eso? Eso pasaba porque la rentabilidad del cultivo era bastante razonable, obviamente que era menos de lo que podríamos haber tenido si hubiésemos tenido acceso libre a los mercados sin el 20% de derecho de exportación, mismo cuadro que veíamos antes, fíjense que los precios hubiesen sido mucho mejores, pero todavía con el maíz hacíamos el número y salíamos más o menos empatados. Con la importancia que tiene el maíz en las rotaciones con las oleaginosas, la gente de todas formas sostuvo el área de maíz durante muchísimo tiempo. Ahora,
Cuando llegamos a los momentos en los cuales empezamos a ver que perdíamos plata con el maíz, ¿qué fue lo que pasó? En esos momentos el área de maíz detuvo su crecimiento e inclusive entró a bajar. Ahí podemos estimar que alrededor de 1,5 millones, 2 millones de hectáreas de maíz dejaron de producirse en Argentina. Entonces, en definitiva, acá lo que terminó ocurriendo, cuando nosotros vemos el área relativa que se sembraba de maíz y de soja, obviamente que acá los ejes están corridos, pero es como para que veamos ese diferencial, pasamos de que el área de maíz con respecto a soja era 3 veces, la de soja era 3 veces más grande que la de maíz, a tener una área de soja que era 6 veces más grande que la de maíz. Claramente estábamos totalmente desproporcionados. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora? Que lo que tenemos es mercados más dinámicos. Y además de tener un mercado más dinámico, lo que tenemos es que volvemos a tener acceso pleno a los mercados de exportación. Al mercado internacional estamos recibiendo el precio total. Y por otro lado, además, esto me está dando mucha rentabilidad. Lo que estamos viendo es que el maíz va a volver a ser una buena alternativa, de hecho lo es, y la intención de siembra se está recuperando. Entonces, en este año en particular, lo que estamos esperando es un incremento en el área de maíz con una reducción de la de soja. Fíjense la cantidad de coletazos que tiene la eliminación de los derechos de exportación y el hecho de que tengamos un mercado ahora ya mucho más abierto en el caso del maíz. ¿Qué es lo que va a impactar esto? ¿Qué es lo que va a terminar generando esto a nivel internacional? Lo que va a terminar generando cuando nosotros miramos la estructura del mercado internacional de maíz es que en el mercado internacional de maíz Estados Unidos siempre fue y seguirá siendo el principal productor. Fíjense que de hecho, comparando de 10 años a esta parte, la producción total de Estados Unidos creció, pero en porcentaje, de hecho, bajó. Porque lo que pasó es que las exportaciones de maíz de Estados Unidos, que supieron ser casi el 70% del mundo, hoy por hoy son el 40%. ¿Qué es lo que ocurrió en el medio? Apareció la industria de etanol en Estados Unidos que se lleva 120 millones de toneladas. Esa mercadería que Estados Unidos no está exportando generó un espacio para que otros exportadores avanzaran. Argentina durante mucho tiempo fue el segundo exportador mundial de maíz. Pero como nosotros no veíamos la señal de precios y estábamos limitados en nuestras exportaciones, lo que terminó pasando es que Argentina perdió ese segundo lugar que solía tener de 14%. Fíjense que la ex Unión Soviética y Brasil prácticamente no exportaban y pasaron a exportar muchísimo y nos ganaron nuestro mercado. En esta campaña en particular, donde estamos esperando un incremento en la producción, el saldo exportable va a crecer y vamos a volver a retomar nuestro dinamismo y vamos a quedar, fíjense, prácticamente ahí en un triple empate, pero probablemente, muy probablemente, volvamos a ser el segundo exportador mundial de maíz. Entonces, fíjense qué rápido que volvemos a los mercados internacionales, pero el tema es que en el medio nosotros nos perdimos un montón de años donde la señal era, muchachos, el mundo necesita maíz, produzcanlo, ustedes tienen las tierras. Nosotros hoy estamos recuperando esa área, pero la pregunta es, si no hubiésemos apagado el teléfono durante estos últimos 10 años, ¿cuánto sería hoy la intención de siembra de maíz? Seguramente que hubiese sido muchísimo más alta, ¿no? Así que como conclusión de todo esto y para tratar de ir, que estamos bien con los tiempos, muy bien, ya me estabas por hacer la seña, ¿viste? Me automoderé, cuestión que no es fácil. Allá tenemos el resto del equipo de análisis de futuro y opciones y la gente de la Austral, y saben que es difícil hacerme moderar, generalmente me termina tocando timbre para que me calle la boca. Pero yendo a las conclusiones, a ver, hoy estamos recibiendo la señal de precios internacional, cosa que antes no teníamos. Fue leído rápidamente por el productor agropecuario de Argentina y volvimos a los niveles de producción que teníamos y vamos a volver a los niveles de exportación que nosotros queríamos tener. Llegamos a poner en riesgo el mercado de exportación de trigo de Brasil, perdimos calidad en los mercados de trigo y todo esto lo vamos a ir recuperando seguramente a medida que vayamos teniendo experiencia nuevamente en el mercado. El productor siempre siembra muchas veces con la experiencia de lo que le pasó el año pasado. Y este año fue muy duro en cuanto a calidad de lo que pasó con la calidad del trigo. Entonces seguramente que a medida que vayamos experimentando años donde el mercado va tomando tal dinamismo, vamos a ir recuperando esto también. Antes teníamos un mercado fluido solamente cuando teníamos robe verde. Ahora tenemos un mercado fluido todo el tiempo.
Y este año lo vimos el dinamismo de trigo nuevamente, estamos teniendo un mercado de maíz recontra dinámico. Eso cambió totalmente y la acumulación de grandes saldos exportables que teníamos nosotros año a año, hoy por hoy yo creo que ya es cosa del pasado. Vamos a empezar a llegar a las campañas de maíz y de trigo con un saldo, digamos, con un stock de 1 millón de toneladas o algo menos, que es lo razonable. Nunca Argentina había llegado con 5 o 6 millones, 8 millones de maíz, 5 o 6 millones de trigo. Y ese saldo que nosotros teníamos se terminó de exportar y de dilucidar justamente en esta última campaña cuando hicimos este quiebre de precios. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para compartir con ustedes. Damos paso entonces a las preguntas. Con este nivel de precios de maíz. Sí, te escucho. Disculpe, me había olvidado apagar el teléfono. Con este actual nivel de precios de maíz de 120 y pico de dólares, ¿qué países son competitivos en este nivel? ¿Brasil es competitivo? ¿Ucrania es competitivo? ¿Qué países están en carrera? Hoy por hoy estamos en el mercado de maíz, estamos en una situación muy particular. Porque si bien el precio de Chicago está en estos niveles de 120, 124 dólares y aflojando cada vez más, lo que nos encontramos es que el precio que se paga en los mercados de exportación es mucho más alto. O sea, nosotros hoy en Argentina tenemos un precio que está rondando los 180 dólares y se exporta. Brasil le está poniendo precios inalcanzables porque está sin saldo exportable. Rusia y Ucrania están también en este momento sin mercadería, van a entrar en cosecha dentro de un par de meses. Y en Estados Unidos también los valores que se pagan por el maíz FOB en el Golfo de México son sustancialmente más altos que los de Chicago. ¿Y qué es lo que está pasando hoy por hoy? Nosotros teníamos, cuando veíamos ahí los niveles digamos, de exportación, quiénes eran los principales exportadores, veíamos que Brasil ganó mucho espacio. Ese espacio que ganó Brasil es a fuerza de la cosecha de segunda, la safriña. Este año la cosecha de safriña fue un desastre en Brasil. No llovió prácticamente en toda la campaña y después tuvieron heladas muy fuertes. De hecho, todavía no se sabe cuánto es el volumen total y todos los meses la CONAB la viene reduciendo. Entonces, hoy por hoy Brasil tiene dificultades para cumplir los compromisos de exportación que ya tenía anotados y no está tomando nuevos compromisos. ¿Cuál es el único kiosco abierto que hay hoy en el mundo que está con posibilidad de de ofrecer maíz? Estados Unidos y Argentina. Ahora, en Argentina tenemos una cola de barcos para cargar que son más de 3 millones de toneladas por el atraso que tuvimos de logística por las lluvias que se dieron durante abril y que después en junio se repitieron. Y esto nos generó que nosotros hoy por hoy estemos también con dificultades para cumplir con nuestro programa de embarques. Así que si alguien quiere venir a buscar maíz rápido en Argentina, tiene que comerse una cola de 2 meses de espera. Sin embargo, Argentina está muy demandada de maíz para embarque agosto, septiembre e inclusive octubre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no van a buscar el maíz en Estados Unidos? Bueno, lo van a buscar también en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también tiene un consumo interno muy fuerte y los operadores de Estados Unidos, para que ese maíz no se les escape por el mercado de exportación, hacen lo mismo que nosotros describíamos en el mercado local. Ofrecen un precio un poco más alto que la paridad de exportación. Entonces, por eso es que todavía seguimos teniendo, a pesar de que Chicago está en 124, un precio de maíz muy interesante en el resto del mundo con un diferencial contra Chicago que es llamativo. Ahora, guarda con pensar que esto se va a sostener para adelante, porque en octubre entra la cosecha nueva de Estados Unidos, donde pensábamos que iba a tener unas 20, 24 millones de toneladas más por el incremento de área, pero ahora, como vienen los rindes espectacularmente bien, a esas 24 le sumamos 15 más, o sea que Estados Unidos se puede ir a 40 millones de toneladas adicionales de maíz con respecto al año pasado, 2 cosechas argentinas históricas, una cosecha récord de Argentina. Entonces el año que viene maíz va a sobrar por las orejas, Estados Unidos va a ser el gran oferente, Rusia y Ucrania también están en la gatera ahí tratando de empezar a generar su maíz, con lo cual el dinamismo del mercado de maíz va a ser complicado el año que viene. Pero en estos niveles de precio, de hecho, lo que pasa es que, digamos, respondiendo a tu pregunta, guarda con mirar solo Chicago, hay premios muy grandes para exportación y hoy no hay gran cantidad de oferentes dando vuelta en el mercado de maíz, todo lo contrario, es un mercado que está demandado. Pero eso va a cambiar en octubre. O sea que para mayo no estás viendo márgenes. No. A ver, cada vez que nosotros hablamos del mercado de maíz y vemos todo el ímpetu y las ganas de hacer maíz, lo que
tratamos de decir muy clarito es, guarda con los precios del maíz, porque con la producción que tiene Estados Unidos el año que viene, como el juego, la mitad del partido es Estados Unidos, ustedes ven ahí la participación que tiene en producción y exportación. Si Estados Unidos tiene una campaña muy buena, va a ser difícil colocar trigo, maíz argentino en este mercado. Entonces, cuando esa realidad sea palpable, muy probablemente los precios de maíz van a estar por debajo de los que estamos teniendo nosotros ahora. Entonces, si vas a hacer maíz y vas a incrementar el área, me parece perfecto, pero el margen que vos estás viendo hoy, que es muy bueno, es un margen que depende del precio que vos logres. Entonces, yo creo que niveles de precio de $150 para arriba son buenos niveles de precio para vender. Lo que ocurre es que en este momento del año vos no podés vender el 100% de tu producción porque ni siquiera tenés todos los insumos comprados probablemente, ¿no? Ni hablar de empezar a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, mirá, vendé una proporción que te deje cómoda, son 30%, 40%, cada uno verá de acuerdo a su zona y la seguridad que tienen en conseguir ese rendimiento. El nivel de precio 150 para arriba y después recurramos a las opciones, que las opciones nos permiten poner pisos pero sin comprometer ventas. Hoy hay una opción que permite poner un piso de $145 para el maíz de cosecha nueva, para abril. Esos $145 todavía siguen generando cierta rentabilidad. Esa opción cuesta $5 por tonelada, pero tranquilamente podemos combinar eso con un techo y hacer piso de 145, techo de $169. Eso prácticamente va a quedar con primas a la par, sin tener que poner dinero. $1 probablemente haya que poner, pero no es significativo. Y realmente con el programa que le estaba describiendo, ver una escapada de maíz por arriba de los $169 no parece muy probable, y si llegara a ocurrir, la rentabilidad que tendríamos sería muy buena. De hecho, si eso pasara, estaríamos vendiendo maíz en los picos de precio que tuvimos cuando se esperaba una seca en Estados Unidos y estaba en duda el tamaño de la producción. Y Brasil estaba diciendo, se me está haciendo percha la producción, digamos, en el momento más candente de mercado. Así que un poco la receta sería esa. Si vos lográs por un 30% ventas de $150 y por otro 30, 40% pisos de 145, nos queda un promedio de alrededor de $147, $146, ese nivel de precios para un 60, 70% de la producción termina siendo una red de contención muy, muy atractiva. Y la otra parte del maíz que me queda lo dejo para el segundo tiempo, verlo con el consumo interno, a ver qué dinamismo puede tomar. Y por otro lado, cada vez que nosotros que estamos en análisis de mercado vemos tan clarito un mercado, aparece un cambio, algo inesperado y se nos escapa la tortuga. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadoso con esto, los mercados son soberanos, no los tenemos alquilados y después el mercado hace lo que tenga que hacer. Entonces, con lo cual siempre tratamos de flexibilizar las posiciones, ¿no? Sí. Me pega y te sacan el micrófono. Buen día. Buen día. O sea, el pico de $180 que estás viendo se mantendría hasta octubre más o menos, y la próxima campaña estimás que va a estar por debajo de los $169. Sí, a ver, siempre hacer futurología es complicado. De todas formas, yo sé que, digamos, si ustedes, si uno está acá, tiene que tratar de jugársela y decir la opinión, ¿no? Haciendo la salvedad del caso de que no tengo la bola de cristal y después los mercados puede haber algún cambio. Pero con lo que tenemos hoy arriba de la mesa, vamos a tener un mercado dinámico en estos niveles de precio. No diría 180, pero los 180 que vos tenés hoy por hoy están muy influidos por la necesidad de estos 3 millones de toneladas que hay que cargar, el vencimiento de los contratos julio. Digamos, hay una cantidad de factores que hace que hoy por hoy el mercado esté especialmente caliente. Pero yo creo que los 170, $175, digamos, un precio que no está tan lejos de los 180 que estamos describiendo, se puede sostener mientras no llegue la campaña norteamericana. Ahora, como la campaña de Estados Unidos viene más rápido que lo habitual, probablemente ya hacia fines de septiembre, octubre, Estados Unidos aparezca de vuelta en el mercado. Entonces vos podés estar tranquilo en cuanto a que el mercado de maíz va a tener su dinamismo hasta octubre. De ahí para adelante ya entramos en un terreno borrascoso. Ahora, pensando ya, pongamos diciembre. Diciembre es la fecha, de cosecha norteamericana, el mes de referencia de Estados Unidos para la cosecha nueva. Ya ahí tiene que estar toda la cosecha dentro. En diciembre, con Estados Unidos exportando fuerte, con gran oferta ahí,
probablemente ya los precios no estén en 170 dólares y empecemos a ir a los valores que tiene la cosecha nueva. Y los precios de cosecha nueva yo creo que están tironeados hacia arriba por los valores que estamos teniendo nosotros hoy en el disponible y la realidad que se está viendo hoy en el mercado. Pero cuando vos estés en un mercado más ofertado, ahí yo creo que los precios del maíz pueden llegar a estar bastante más abajo de lo que estamos viendo hoy. Y me animaría a decirte que no sería raro ver por momentos mercados de 130 dólares en Argentina, lo cual terminaría generando que el número positivo de maíz termine no siéndolo en ese momento. Por eso es que hago tanto hincapié en tomar las prevenciones del caso. Me parece bárbaro volver al maíz, me parece muy bueno los números que tenemos hoy, pero que dependen de una coyuntura de precios que creo que no se va a dar cuando estemos en plena campaña. No, por favor. Hola, buen día. Buen día. Volviendo a la dinámica del mercado de trigo, ¿no? Vos mostrabas que una fuerte estacionalidad, enero, diciembre, enero, febrero, y después, bueno, esperando un poco, mirando el ingreso de Brasil. Enero, febrero, marzo, compitiendo o tratando de colocar mercadería a sudeste asiático, norte de África. ¿Ve factible que con un cuello de botella de tener 13, 14 millones de toneladas de producción, ¿no? de ingreso de la nuestra, tratando de colocar en destinos que no pagan de lo mejor, ¿se puede romper los 150 dólares en enero de un trigo? Ahí, digamos, la respuesta te voy a dar en dos partes. Primera parte, mirando el mercado internacional y a nivel de precio, tomando el valor FOB, restándole gasto de FOB y llevándolo a faz teórico. Yo creo que en faz teórico probablemente podamos estar abajo de esos niveles de precio porque justamente vamos a tener que competir con todos estos países y Rusia y Ucrania este año tienen una buena campaña. Ayer hubo una licitación de compra de Egipto, por ejemplo, que Egipto generalmente compra 200, 300.000 toneladas, compró solo 60.000 porque juzgó que los precios eran demasiado altos, y dijo, miren muchachos, yo tengo trigo hasta febrero, entonces no tengo problema en esperar. La realidad del mercado del trigo es que la cantidad de stocks que hay son abrumadores. El stock consumo está casi en el 50%, o sea, podríamos perder la mitad de la cosecha y acá no pasaría nada. Si a eso le sumamos que nosotros salimos con un diferencial de fletes y vamos a competir con todos estos países con un trigo que no está diferenciado por calidad, los valores de paridad podrían estar inclusive por abajo de los 150. Adicionalmente a eso, lo que nos vamos a encontrar es que como una parte importante de la producción del trigo, que te diría desde el norte de Buenos Aires hacia arriba, el trigo se hace como un complemento de la soja y necesitamos la plata, con lo cual ahí el productor va a salir y va a vender. Entonces te vas a encontrar además con un mercado muy ofertado que va a hacer que inclusive tengas dificultades para llegar a la paridad de exportación. Entonces capaz que hasta estemos por abajo de los niveles de precio que justificaría la exportación en ese momento del año. Ahora, decimos 13, 14 millones de toneladas, yo voy a decir 15 millones de toneladas, pensando en una expansión de área superior al 30%. Lo concreto es que hoy por hoy todavía hay lotes que no se sembraron en el centro del país, que ya están totalmente fuera de fecha. El sur de Buenos Aires, que es la zona fuerte de producción de trigo, también está con atrasos muy fuertes de siembra. Y la pregunta es si toda esa área se va a terminar concretando o no. Entonces, si esa área no se concreta, capaz que no sean 14, 15, capaz que sean 12, 13. Además de eso, hay muchas zonas que por los anegamientos han sido muy desparejos. Hay que ver cuánto es el rinde total del país. Entonces, cuando juntás todo esto, no vaya a ser cosa que ese saldo exportable que estamos estimando no sea tan grande. Creo que por esa razón los precios del trigo volvieron a calentarse en estas últimas semanas. Entonces, por eso es que un poco la recomendación que uno venía haciendo era cuando los valores de trigo estaban en 170, miren muchachos, no se queden dormidos, si tienen que vender en enero o febrero, aprovechen a vender. Los mercados después bajaron a 150 y dijimos, no, mirá, acá esperemos. Ahora está recuperando y nos estamos yendo a niveles de arriba de 160. Esos niveles ya son niveles donde la campana empieza a sonar. Pero yo creo que todavía estaría a la expectativa de ver cómo termina la definición de área sembrada. Una vez que esté la definición de área sembrada, capaz que venga otro momento donde dice, bueno, mira, ahora con la definición de área sembrada un poco más tranquilo, ahí veamos dónde, digamos, se va a definir un poquito más esas relaciones de precio y a dónde podemos ir nosotros con el mercado. Porque si la mercadería que queda alcanza solamente para Brasil, Brasil va a tener que evitar que ese trigo se le escape. Y después salir a Brasil, ¿no exige calidad? Porque por ahí es diferente el trigo que voy a vender
enero, febrero, ¿no? Y después el que espere de abril en adelante, ¿no? Mirando a Brasil. Peor calidad que la que tuvimos este año, no, difícil. Y Brasil se lo llevó. A ver, los brasileros tienen el trigo que ellos producen, es todavía de inferior calidad que el nuestro. Obviamente que cuando mejor sea el trigo que van a importar, ellos van a estar más felices, pero están restringidos por la capacidad de pago que tienen, no les da para pagar un trigo de alta calidad, y además por la disponibilidad. Entonces, con la conclusión es que se van a terminar llevando trigo argentino a regañadientes, con un descuento de precios probablemente, pero ese trigo argentino se lo van a terminar llevando. El tema es que si nosotros tuviéramos una mejor calidad, Brasil nos podría pagar mejores valores por ese trigo. Va la última pregunta y tenemos que cortar. Bueno. Dos partes la pregunta. Una, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento se termine pagando calidad por el trigo argentino? Una parte de la pregunta. Y otra parte de la pregunta, ¿cómo está funcionando el mercado de soja? Stocks, ¿cómo lo ves a futuro pensando ya en la nueva campaña? Bien. Viste, te robó otra pregunta más, te hizo una finta ahí. Movimiento de cintura. Mira, el mercado de trigo de calidad argentina, de hecho, existe. La pregunta es cuánto va a ser el pago que te van a hacer por esa calidad. Todos los años está. El problema que tenemos nosotros es que como no tenemos habitualidad en ese premio, como ese premio no se ofrece por anticipado, cuando uno tiene que tomar la decisión de sembrar, fertilizar, apuntar a una semilla de grado de calidad 1 o calidad 3, hago trigo de invierno o hago trigo primavera, trigos blandos o trigos duros, y no sé cuánto me van a pagar como para meterlo dentro del margen. O si por ahí tengo alguna cotización, no me justifica qué es lo que está pasando este año. Entonces yo creo que sí, que va a haber un mercado de calidad. Ahora, la respuesta a cuánto va a ser el premio va a depender de cuánto sea la oferta de trigo de calidad. Entonces todos los años tenemos un mercado que es totalmente distinto. Esto es lo que atenta a que tengamos justamente, fíjense que un poco el juego del huevo y la gallina es un círculo vicioso donde no te pagan la calidad porque los productores no la generan, pero los productores no la generan porque no se la pagan. Entonces este es un círculo vicioso que siempre se va repitiendo. Ahora, la experiencia que nos queda de estos últimos años es que cuando vos tenés trigo de calidad, si lo esperás hasta la segunda parte del año, terminás haciendo negocios realmente muy buenos. Ahora, calidad de trigo no es 10,5% de proteína o 11% de proteína. Es falling number, es WL, es tenacidad. Entonces son otra serie de factores que hacen a que esa calidad de trigo sea difícil de obtener cuando uno no está en los suelos que los pueden generar, en la latitud que los genera de acuerdo al frío que puede llegar a ser, y usándose las semillas y los fertilizantes que corresponden. Entonces eso para la primera parte de la pregunta. Y para la segunda parte, a ver, los mercados de soja, cuando vos mirás los stock consumo de soja para el año que viene, a nivel mundial, estarían bajando a los niveles más bajos de la campaña 2008. ¿Está? Ahora, eso depende de los niveles de producción que vos le pongas a cada uno de los países que componen ese juego. Y vos ahí del lado de la oferta tenés a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y si nosotros lo ponemos en orden de saldo exportable, Brasil primero, Argentina, teniendo en cuenta lo que nosotros estamos exportando como subproductos, y Estados Unidos tercero. Ahora, temporalmente, lo que el mercado está enfocando hoy es Estados Unidos. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que tiene una campaña que realmente viene muy bien. Agosto es el mes, se termina de definir los rendimientos, pero lo que estamos viendo es que agosto justamente, hasta el 15 tenemos pronósticos muy buenos, y como los cultivos vienen adelantados, va a ser muy raro que nos encontremos con un problema climático en Estados Unidos. Se está estimando que la producción ahí crece 5 millones. Dice, che, 5 millones es tanto, y te duplica los stocks mundiales, los stocks de Estados Unidos. Entonces, es importante. Ahora, ¿el partido se termina en Estados Unidos? No, el partido sigue. ¿Y cómo sigue? Miren, nosotros en Argentina estamos apuntando a una caída diaria de entre 1.500.000 hectáreas, que eso en los números de Luzda no está reflejado. Si nosotros pusiéramos eso, seguramente que los niveles de producción de 56, 57 millones bajarían. Pero además, en las últimas dos campañas nosotros tuvimos rendimientos promedio nacional arriba de 30 quintales. Este año es año niña.
yo no te voy a decir que pongas un RIN de año niña de 21, 22 quintales, 24 quintales, como hemos tenido algunos años, porque venís con muy buena humedad del suelo. Pero pongamos el RIN de promedio de 27 quintales por hectárea, que es a nivel nacional. Eso te dejaría con una producción de entre 54 y 52 millones de toneladas. Entonces, lo que tendría Estados Unidos de más, posiblemente falte en Argentina. Además de eso, para Brasil, en Brasil, el área del incremento de área sembrada en Brasil sería el más bajo de los últimos años, crecería solamente un 2%, el área de soja. Y también el centro y el norte en este momento están súper secos. Está bien, falta todavía para la siembra, hay que ver si después las lluvias se reacomodan, pero ya estamos viendo algunas señales de seca. Y en otros países del Mercosur, en Bolivia también está pasando lo mismo con la seca. Uno dice, bueno, no son países que empujan tanto, pero en el complemento van haciendo a la oferta mundial. Entonces la oferta, hoy Estados Unidos te está mostrando una oferta muy grande, pero guarda con el resto de Sudamérica. Y por otro lado, la demanda es galopante. Entonces, cuando vos juntás todo esto, yo creo que en el mercado de soja tenés un dinamismo donde, con fondos que apostaron a que Estados Unidos va a tener un problema climático, que están hoy comprados, y ese problema climático no se da, y con una campaña que viene muy bien de Estados Unidos, el valor de la soja va a aflojar. Ahora, después que termine, que transcurramos la campaña norteamericana y el ojo de la tormenta pase de vuelta a Sudamérica, podemos llegar a ver una revalorización de los mercados. Entonces, en los próximos 2 meses vamos a tener un mercado bajista de soja. Pero después vamos a tener una revancha, muy probablemente. ¿Cómo te enfrentás vos a eso? Si vos te enfrentás a eso con toda la producción sin vender, sos temerario, por lo menos. Entonces ahí, digamos, habría que tener un nivel de ventas, digamos, los precios que estamos teniendo son realmente muy buenos, son excepcionales, habría que aprovecharlos y después apuntar a llegar con una red de contención para no verse tentado a vender cuando los precios ya sean muy bajos, ¿no? Disculpas, pero tenemos que cortar. Muy bien, muchas gracias a todos por la atención.